Maite Tavares. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuánto bendicen al Señor en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Nos sentimos contentos de que estamos aquí para juntos adorar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Amén. Quisiera que usted me acompañe a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Y los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y agradecemos tu bondad, agradecemos tu justicia, agradecemos tu benevolencia. Gracias porque tú eres fiel, Señor, y porque no hay nadie como tú. Eres tú, Señor, merecedor de toda la gloria y de toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Sé que muchos hemos leído acerca de este libro de la Biblia, acerca del libro de Romanos, y precisamente el capítulo 8, que es uno de los capítulos más conocidos, sobre todo el versículo 28, cuando habla de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito andan. Es importante que nosotros como iglesia, número uno, podamos entender que cuando venimos a Cristo Jesús, nuestra vieja manera de vivir cambia. Esto indica que cuando yo confieso a Jesús como mi único y suficiente Salvador, todos los hábitos, pensamientos y comportamientos que yo tenía, si no estaban conforme a la palabra de Dios, automáticamente yo tengo que estar consciente y pensar que estos hábitos que yo tenía no puedo seguirlo practicando, no puedo seguirme comportando de la misma manera. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, aquellos que tienen sus inclinaciones de acuerdo a la naturaleza débil, de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, solo en esto piensan y solo esto hacen. Sin embargo, aquellos que somos guiados por el Espíritu, las cosas del Espíritu anhelamos, las cosas del Espíritu deseamos. Cuando nosotros pensamos de esta manera, y yo entiendo que cuando yo vengo a Cristo, cambio de vida, automáticamente también las palabras que yo digo tienen que denotar un cambio y una transformación. Y no solo mis palabras, sino que mis hechos tienen que testificar de que en mi vida ocurrió un cambio, de que en mi vida hubo una transformación. Por eso venir a Cristo Jesús o ser cristiano, nosotros cuando venimos a Cristo pasamos de muerte a vida, pasamos de estar en las tinieblas y pasamos a la luz admirable del Señor. Y una de las diferencias más claras y puntuales entre las tinieblas y la luz es que las tinieblas no permiten ver con claridad lo que está pasando. Las tinieblas ocultan la realidad de lo que hay. Sin embargo, la luz expone todo lo que somos. Si en este mismo momento se apagaran todos los bombillos y cerráramos las puertas, quizás difícilmente al yo bajarme por ahí, quizás puedo caerme, porque no puedo ver en las tinieblas con claridad. Sin embargo, a través de la luz yo puedo ver y sé por dónde caminar y por dónde no ir. Por eso Jesús, hablándole a sus discípulos en uno de sus parábolas, en una de sus enseñanzas, decía, porque una lámpara no se pone debajo de la mesa, sino que se pone encima de la mesa, de manera que pueda
iluminar a todos los que están en casa. Y ese es uno de los principales, hermanos, compromisos que nosotros tenemos como iglesia y tenemos como líderes. Mucha gente piensa que ser un líder efectivo es simplemente un privilegio o es estar desde una posición mandando a otros que hagan las cosas. Pero si bien es cierto, es que todo líder tiene que saber y tiene que estar consciente que el primero que tiene que modelar a Cristo es aquel que está en una posición de liderazgo. El compromiso de todo líder es que al momento de hablar sus palabras sean las mismas que diría Jesús si estuviera en esa posición. Y un líder tiene el compromiso de revelar y de ser de testimonio a la iglesia. Por eso dice la Biblia en el libro de Timoteo que habían requisitos para ser diácono. Hoy en día nosotros podemos ver que esto ha perdido como su esencia. Ya ni siquiera se le llama diácono, ahora es ujieres, y no es que esté mal. Pero anteriormente un diácono en la Biblia, según lo que la Biblia registra, era una autoridad dentro de la iglesia. Y dice la Biblia que el diácono tenía que ser una persona irreprensible. O sea, una persona que su comportamiento fuera un comportamiento aprobado por Dios. Dice la Biblia que un diácono tenía que ser esposo de una sola mujer. Está diciendo que el diácono no podía ser una persona de mal testimonio en esta área. Dice la palabra del Señor que el diácono tenía que cuidar. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay una cosa que esté más a la vista que aquellos que ocupan una posición de liderazgo. De hecho, hay personas que siguen los pasos de aquel que le está liderando, de aquel que le está guiando, sin considerar si este guía está conforme a la palabra de Dios. Es mi líder y yo hago lo que mi líder haga, sin considerar si la Biblia lo aprueba o no. Es por esto que si nosotros queremos ser líderes efectivos, primero tenemos que estar conscientes que cuando yo vengo a Cristo Jesús, soy una nueva creación. Cuando yo vengo a Cristo Jesús, ya no me rijo bajo las corrientes de este mundo, sino que hay una nueva vida dentro de mí, y en base a esa nueva vida yo tengo que hablar, yo tengo que conducirme, yo tengo que caminar y yo tengo que vivir. Un líder que es efectivo, en tercer lugar, es un líder que es sensible a la palabra de Dios. Un líder que es guiado por Dios o que es sensible a la voz del Espíritu, casi siempre, o no casi siempre, no, siempre optará por hacer la voluntad de Dios. Hermanos, hacer la voluntad de Dios a veces no es tan fácil. Obedecer a la voluntad de Dios a veces no es tan fácil, porque la voluntad de Dios a veces nos pide cosas que nos duelen hacerla. La voluntad de Dios a veces nos pide cosas que nos cuestan sacrificio. Pero Jesucristo, demostrando ser el líder sobre todos los líderes, ser el maestro de maestros, una de las cosas que Jesús hizo fue demostrar que la voluntad de Dios estaba por encima a la voluntad de Él. Por eso en un momento Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El líder conforme al corazón de Dios siempre elegirá hacer la voluntad de Dios por encima de su voluntad. Un verdadero líder es una persona que tiene un corazón dispuesto a servir a Dios y a servir a los demás. Es como, por ejemplo, hermano, no hay una forma de yo demostrar el amor a Dios si no lo demuestro hacia mis hermanos. No hay forma de yo mostrar mi servicio a Dios si yo no sirvo a los demás. No hay forma de yo demostrar mi liderazgo si mi liderazgo no revela el amor y la misericordia que reveló el carácter de Cristo cuando estuvo aquí. Por eso el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, dice: ya ustedes no viven conforme a las corrientes de este mundo. Y el prototipo de liderazgo del mundo, que ni siquiera es liderazgo, sino que entre el jefe y el líder hay una gran diferencia. Y me atrevo a pensar, en la iglesia no es admisible la palabra jefe. En la iglesia no es admisible esta palabra. Ahora, en el sistema del mundo, en un trabajo, normalmente usted identifica al superior y se le llama jefe. Y mucha gente hoy, entendiendo que hay una gran diferencia entre un jefe y un líder, inclusive hay empresas que han adoptado este término y ya no le llaman jefe, aunque sea quizás el dueño o el director o la persona que esté por encima de los demás. Hay muchos jefes aún dentro de las empresas que se le llama así, porque hay una gran diferencia. Lo primero es que el jefe siempre va a mandar.
El jefe siempre va a decir, hagan esto, muevan la silla, vayan aquí, traigan aquí, y de hecho ni siquiera se preocupa por modelar eso que está mandando a hacer. Es como que yo digo algo y actúo contrario a esto que yo estoy diciendo. Otra de las características del jefe es que el jefe no se preocupa por los demás. Otra característica del jefe es que el jefe no está dispuesto a servir a los demás, sino a ser servido, porque es una ofensa servir a los demás. Ahora, el verdadero líder tiene que saber que tiene el compromiso de modelar e inspirar para que otros puedan hacer lo que él como líder está haciendo. Por eso el apóstol Pablo también dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. El jefe también está dispuesto a servir a los demás. Por eso Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y entregar mi vida por amor a muchos. Entonces yo pregunto, conociendo algunas de las diferencias, ¿piensa usted, líder que está aquí en esta noche, que me está escuchando, que su liderazgo es conforme a lo que dice la Biblia o es conforme al criterio personal que usted ha creado? Hermanos, una vez yo leía una frase que decía, sin importar lo que tú pienses, sin importar lo que yo piense, la Biblia en sí misma no se contradice. Y si yo tengo una opinión por encima de lo que establece la palabra de Dios, simple y sencillamente mi opinión es solo eso, una opinión, pero que carece de importancia y carece de autoridad. Entonces, sin importar de qué manera yo ajuste el evangelio, sin importar de qué manera yo quiera interpretar o conocer a Dios, sin importar de qué manera yo quiera expresar mi servicio a Dios, la Biblia especifica cuando alguien comparte la misma naturaleza de Dios. La Biblia habla de que cualquiera que es hijo de Dios, hermano, lo primero es que cualquiera que dice ser hijo de Dios tiene un carácter y un comportamiento como lo tuvo Cristo. Porque Cristo es el modelo y Cristo es la viva imagen, dice la palabra de Dios, que en Cristo está contenida la plenitud de Dios. Y si alguien quiere saber si hay coincidencia entre yo y usted o entre yo y Cristo, se refleja a través de mi carácter y a través de mi comportamiento. Por eso Jesús, siendo un líder por encima de los escribas, por encima de los fariseos, ellos no podían entenderlo, porque los fariseos estaban escribiendo conforme a la ley y conforme a lo que ellos entendían, pero el modelo de liderazgo de Cristo era totalmente diferente. Y de hecho Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino que yo he venido a hacerla cumplir. Y esto generó cierta confusión, porque un verdadero líder, hermano, no se ajusta a este sistema, sino que vive apegado a la palabra de Dios. Y Jesús no estaba apegado a la ley de los fariseos. Jesús no estaba apegado, en otras palabras, a la ley del sistema, sino que él estaba apegado a la palabra, porque la palabra era él mismo. Y él decía, yo no he venido a abolir la ley, sino que yo he venido a hacerla cumplir, porque la verdadera ley se escribió desde la creación del mundo. La verdadera ley se resume en dos cosas: amarás a Dios por encima de todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil sostener un liderazgo sin amar a Dios. Gloria a Dios. Qué difícil sostener un liderazgo sin servir a la gente. Qué difícil es decir que somos cristianos y nuestros hechos no se parecen a Cristo. No sé si usted me está escuchando en esta noche, hermano. No se duerma, hermano. Qué difícil, hermanos, nosotros decir. Por eso en días pasados yo hablaba con una amiga y yo le decía, sin importar lo que yo pueda hacer, aunque diga que soy cristiana, aunque soy predicadora o que temo a Dios, mis hechos van a revelar realmente la certeza de mi fe.
Porque cuando nosotros hemos conocido a Dios, Pablo lo dijo en Romanos donde leí, mas aquellos que no tienen inclinaciones, usted sabe lo que es una inclinación, es un deseo natural de querer hacer algo. Una inclinación es algo que te llama la atención, que te apasiona. Tengo inclinación de hacer el mal. Todo aquel que no sirve a Dios de manera natural por el pecado estropeó en nosotros la sensibilidad natural de nosotros querer hacer el bien, hermano. No es que el que esté allá afuera y no sirva a Dios sea malo porque es malo de por sí, sino que el pecado estropeó esa naturaleza divina que operaba en nosotros y nos hacía ser seres naturalmente buenos. Y al pecado haber estropeado esa sensibilidad y esa naturaleza, necesitamos a Cristo, necesitamos confesar nuestro pecado y apartarnos, porque no podemos hacerlo si el Espíritu Santo no habita en nosotros. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, mas aquellos que tienen inclinaciones al mal, aquellos que viven conforme a los deseos de este mundo, no pueden agradar a Dios. Sin Dios yo no puedo agradarlo. Gloria a Jesús. Es como nosotros, hermanos, intentar hablar con alguien. Es como nosotros hablamos español y queremos comunicarle un mensaje a alguien que habla mandarín o a alguien que habla inglés y no entiende otro idioma que no sea el inglés. ¿Cómo usted cree que nos vamos a poder entender? No nos vamos a poder entender. Si yo hubiese estado aquí hablando otro idioma que no es el español, el que ustedes también entienden, difícilmente no, sería imposible que ustedes me puedan entender. O sea, es imposible yo servir a Dios si no estoy anclada a Él. Es imposible yo mantener una vida de integridad y de comunión con Dios si no estoy anclada a Él. Por eso el líder tiene que cuidar su mente. El líder tiene que cuidar su corazón. El líder tiene que cuidar sus pasos. Y el líder tiene que siempre tratar de conocer cuál es la voluntad de Dios para él y cuál es la voluntad de Dios para aquel pueblo, para aquellos jóvenes, para aquella directiva a la cual esta persona está guiando, está dirigiendo. Porque Jesús pudo mostrar su liderazgo y mantener su liderazgo firme aún desde la cruz, cuando estaba siendo desafiado y su autoridad estaba siendo violentada, porque él desde la cruz, la gente le decía, pero si eres verdaderamente el Cristo, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, si eres tan grande, si eres tan poderoso, si eres tan maravilloso, si eres tal o cual cosa, entonces bájate de esa cruz. ¿Cómo es que un líder puede orar por otros y otro ser sanado, puede servir a otros y no merece que sea servido? En otras palabras, a Jesús le están diciendo, ¿cómo es que tú eres el salvador del mundo y puedes salvar a todos y no puedes salvarte a ti mismo? El líder, a veces, teniendo la razón, tiene que aprender a guardar silencio. De Dios, alabado Dios. Porque el líder no está para discutir. Usted sabe que la Biblia dice en Proverbios que el que discute con necio se vuelve más necio que él. Se envuelve en su necedad. Imagínense que desde la cruz Jesús hubiese puesto a decir, no, lo que pasa es que no ha llegado mi hora. Lo que pasa es que en 3 días yo voy a morir, pero en 3 días yo voy a... Ya lo había dicho. Y los profetas habían profetizado de él. O sea, lo que iba a suceder con Jesús no era un secreto para el pueblo, porque los profetas habían escrito de él. Y de hecho los escribas que estaban acusándolo también sabían y escribían de la llegada del Mesías. Imagínense que desde la cruz Jesús hubiese puesto a decirle, no, ustedes creen, pero más adelante, en 3 días yo voy a resucitar. Y cuando yo resucite, tal o cual cosa va a suceder. Jesús no abrió su boca. Aún uno de las personas que estaban ahí, de los ladrones que estaban con él en la cruz, pero maestro, pero sálvate a ti mismo, o sea, sálvate y sálvame a mí, le decía este otro ladrón que nunca se arrepintió. Pero aquel que había identificado el verdadero liderazgo que había en Cristo, aquel que sabía que él era el Mesías, aunque estaba crucificado, dijo, mira, yo creo que tú eres el Mesías, parafraseando, yo creo que tú eres el Cristo, yo creo
creo que tú eres de lo que Ezequiel habían profetizado. Yo creo que tú eres aquel del cual Daniel tuvo una gran visión. Y Jesús le dijo, pues desde ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, a veces el paraíso el cual Dios nos ofrece no es el paraíso que quizás nosotros nos imaginamos, donde todas las cosas van a estar bien. Pero usted sabe por qué es un paraíso, porque no hay lugar más seguro que estar en la voluntad de Dios. Sin importar cuál sea nuestra circunstancia, cuando estamos unidos a Cristo Jesús, no importa las cosas que perdamos, no importa las cosas que no consigamos, no importa las lágrimas, no importan los desafíos. Dios, hermano, Dios siempre, siempre, siempre va a estar con nosotros. Y siempre, siempre que Dios esté con nosotros, nadie podrá hacer frente. Gloria a Dios. Nadie podrá derribarnos. Por eso, la iglesia no puede perder de vista su identidad en Cristo. La iglesia no puede olvidar nunca el líder, sea de damas, sea de caballeros, sea de jóvenes, sea de adolescentes, sea pastor, sea evangelista, sea maestro. Es importante saber, hermanos, que aunque nosotros no tengamos un llamado a un ministerio dentro de la iglesia, ejercemos una función de liderazgo donde nos encontramos. Si usted quizás no es predicador o no es pastor, pero tiene hijos, usted ejerce un liderazgo en sus hijos, en su familia. Si usted es padre de familia, usted ejerce liderazgo en sus hijos, en su esposa. Si usted es esposa, ejerce liderazgo allí. Si usted es un pastor, la Biblia habla de cuál es la función de un pastor. Si usted es predicador, sin importar cuál sea el sistema, sin importar cuáles sean las estrategias, las cosas que funcionen, hermano, nosotros tenemos un modelo, y un modelo que no está invisible. Tenemos un modelo que no tiene fallas, un modelo que no tiene sombras, que no tiene oscuridad, y nuestro modelo es Cristo. Y Cristo caminó en la tierra, tuvo un ministerio por 3 años, 3 años que fueron suficientes para revelar el pensamiento de Dios, 3 años que fueron suficientes para modelar el carácter de Dios, 3 años que fueron suficientes para hacer milagros y aumentar nuestra fe, 3 años que fueron suficientes para demostrar que nada puede separarnos del amor de Dios que se encuentra en Cristo Jesús, 3 años que fueron suficientes para Jesucristo dividir la historia de la humanidad, 3 años que fueron suficientes para Cristo demostrar que separados de Él, nada nosotros podemos hacer. Así que si tú vas a imitar a algún predicador, trata de que sea un predicador cristocéntrico, porque no está mal en admirar y en imitar. Si vas a imitar a algún adorador, que no sea por las estrategias, por cómo canta simplemente. Hermanos, es importante que la iglesia entienda que la naturaleza de nosotros como hijos de Dios es una vida que sea consagrada a Él. Y el tema de la consagración no tiene que ver solo con lo que yo me pongo, que ese es el error de mucha gente. No solo tiene que ver con lo que yo me pongo, sino con lo que yo soy. Debe de haber coordinación entre lo que yo demuestro, pero hay gente a veces que su interior no revela lo que se ponen. Entonces es importante que nuestro corazón sea un corazón que realmente ame y sirva a Dios. Si hay alguien que nosotros vamos a imitar, sea alguien que en su corazón, antes de acusar y antes de señalar, sea alguien que sea movido a misericordia. Hermanos, Dios no viene a buscarnos por apariencia. Dios escudriña lo profundo de tu corazón, y lo que tú estás pensando justo ahora mismo, lo que tú estás cuestionando justo ahora mismo, en este mismo instante, Dios lo está viendo, Dios lo está escuchando, y de Dios nosotros no podemos huir. Por eso un verdadero líder mira a las personas no solamente como son, sino como Dios la miraría. Gloria a Dios. Hermanos, pero el líder no es que es una persona permisiva y que acepta todo. Lo que la Biblia le llama pecado, sin importar cómo yo le llame, es pecado. Se acabó. Lo que Dios rechaza, aunque yo lo acepte, está mal, porque lo que Dios rechaza, la iglesia no lo puede aceptar, y en eso estamos claros. Como hijos de Dios, lo que Dios rechaza, nosotros también lo rechazamos. Pero recuerde que Dios rechaza la acción pecaminosa en el hombre, pero Gloria a Dios. Dios rechaza la mentira, pero dio su vida para que yo deje de mentir y pueda ser restaurada. Dios rechaza, hermano, Dios no va de acuerdo con las manos que derraman sangre inocente, dice la Biblia en el libro de Proverbios 6, 19.
Hermano, Dios lo rechaza esto. Dios lo rechaza, pero si hay alguien que hizo este hecho y se arrepiente, Dios le perdona, y eso nunca se nos puede olvidar. Y la manera de yo demostrar realmente la firmeza en mi fe es revelando el amor y el servicio a través de los demás. Por eso Jesús en una ocasión le dijo a Marta: Marta, mientras tú estás allá con tantos afanes, María ha elegido la mejor parte. Mientras tú estás sentado ahí viendo quién vino, quién no vino, cómo entró, quizás hay alguien que nadie lo está viendo y está orando y está visitando a los enfermos y está ayudando a los demás, porque el amor a Dios se revela hacia el amor hacia los demás. Yo demuestro que amo a Dios cuando revelo ese amor hacia mis hermanos. Y mi prójimo incluye mis padres, incluye mis amigos, pero incluye aquellas personas que una vez me lastimaron, incluye aquellas personas que una vez me juzgaron, incluye aquellas personas que una vez dijeron algo mal. Así que podemos nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, y directamente aquellos que están ocupando una posición de liderazgo, hacer una similitud. ¿Será que realmente mi liderazgo es un liderazgo que refleja a Cristo? Aparte de predicadora, yo trabajo en el ministerio de jóvenes en mi iglesia y soy maestra de escuela bíblica. Y precisamente el martes, creo que era, que hablaba, creo que con mi hermano que está aquí y con mi otra hermana, y yo le decía, no sé si era con cuál de los dos era, pero el punto es que hablábamos. Y yo le decía a uno de ellos que es importante nosotros como líder preguntarnos si realmente yo estoy consciente de lo que es ser un líder. Porque hoy en día cualquiera quizás puede decir, no, soy líder. Y hay líderes que son líderes porque el pastor lo puso, pero realmente no tienen el llamado a ser líderes. Quizás soy líder porque el líder que estaba anterior a mí me puso, vio cualidades. Pero sí, claro, hay cualidades naturales en los líderes. Tiene que tener influencia, claro, un líder tiene que tener influencia. Claro, un líder tiene que tener arrastre, voz de mando, que la gente lo puede escuchar, tiene que tener autoridad. Pero no solo puede quedarse ahí, porque yo puedo ser una persona de influencia, pero quizás puedo estar influenciada por el mundo y no por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces no es solo la influencia, sino de dónde estoy siendo yo influenciada. Entonces yo puedo tener liderazgo, donde mando, quizás que la gente me escuche, pero hay que ver hacia dónde yo estoy guiando a estas personas que me están escuchando. Por eso un verdadero líder, aparte de estas dos cualidades, que incluye un líder cristiano y no, hay otras que marcan la diferencia entre un líder cristiano y uno no. Y es que el líder cristiano se debe a Dios, no a la gente. Y como tú te debes a Dios, tú tienes que cuidar lo que haces, porque Dios está en todo lugar. De Dios nosotros no nos podemos esconder, sino que Dios siempre nos está viendo. El líder del mundo, como le dije ahorita, está presto, o el jefe, para que le sirvan, pero el líder cristiano tiene que estar dispuesto quizás a guardar silencio cuando se le ofenda. Tiene que estar dispuesto a ser crucificado con Cristo para poder ser glorificado con Él. Tiene que tener un corazón sensible a la voz del Espíritu. Y mi pastor una vez predicando dijo que una persona verdaderamente humilde, a veces decimos, wow, qué humilde es, hermana, y asociamos la humildad a lo que se ve, pero mi pastora decía, una persona verdaderamente humilde es aquel que es sensible a la voz del Espíritu Santo. Yo no sé si usted se ha encontrado con amigos o con personas que ellos son roca izquierda, no escuchan a nadie, pero si Dios le habla, ellos dicen, mira, yo por lo único que yo estoy haciendo esto es porque verdaderamente Dios me habló. Porque es que alguien que es sensible a la voz del Espíritu, hermano, alguien que es sensible a la voz del Espíritu Santo, hace la voluntad de Dios aunque no quiera hacerla, obedece la palabra de Dios aunque no quiera hacerla. Así que es importante que nosotros nos miremos en el espejo llamado Cristo y que nosotros digamos, ¿será que las palabras que yo le digo a mis amigos, a mis hijos, a las personas que yo superviso, si soy jefe o líder en un trabajo, a las personas que me rodean, será que son las palabras, como dice Santiago, que son palabras buenas,
para la edificación de quienes la escuchan? ¿Será que el liderazgo que yo estoy mostrando en mi ministerio, en la escuela, en el trabajo, en el barrio, en el negocio, es un liderazgo que revela a Cristo? Sin importar lo que yo pueda decir, si lo que yo hago no revela a Cristo, soy participante de la iglesia, pero no soy la iglesia. Alabado Dios. Sin importar lo que yo diga, soy un activista, participo de las actividades de la iglesia, pero la iglesia está unida a Cristo, porque Cristo es la cabeza. O sea, su brazo, hermano, no anda separado de su cuerpo. Ninguna parte de su cuerpo anda una por allá y otra por acá. Si yo me muevo, mi cuerpo completo se mueve. Entonces, con esto termino. La iglesia, hermana, está resumida en... La Biblia no lo puede ilustrar de manera más contundente. Dice la palabra de Dios que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Y Cristo es qué? La cabeza. Si yo muevo mis pies, automáticamente mi cuerpo entero se mueve. O sea, que si Cristo es la cabeza, Cristo es perfecto, Cristo es la plenitud de Dios, por lo que la iglesia que está unida a Cristo no tiene imperfecciones. La iglesia, escúcheme bien, no tiene ese tipo de imperfecciones, no la tiene. En cuanto a la naturaleza, de Dios no hay imperfecciones. Quiere decir que si yo estoy unida a Cristo, donde se dirija esta mano, que puede ser el adorador, que puede ser el predicador, que puede ser el pastor, que puede ser el músico, que puede ser el diácono, que puede ser quien sea, se supone que todos, al formar parte de un mismo cuerpo, estamos siendo guiados por el mismo espíritu hacia un mismo propósito. Entonces, la iglesia y el liderazgo de la iglesia, no podemos pensar de manera divorciada lo que establece la Biblia. Yo, como líder, mi manual de instruir a la iglesia es la palabra de Dios. Y sin importar cómo yo desee interpretar la Biblia, hermano, es clara y es puntual y es específica en las cosas más importantes. Y las cosas más importantes que nosotros debemos de saber, que Cristo es revelado a través de nuestras palabras y a través de nuestros hechos. Póngase de pies y denle un aplauso fuerte al Señor. Pero vamos, Él se lo convida porque Él merece toda la gloria. Déselo fuerte, fuerte, fuerte. Porque Él merece toda la alabanza, Él merece toda la adoración. Él es digno, Él es poderoso, aleluya. Levante sus manos ahí, yo voy a hacer una oración. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu justicia. Gracias porque tú eres Dios, soberano, eterno. Porque no hay nadie como tú, Señor. Estamos aquí porque somos tu iglesia. Hemos recibido tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que perdone nuestras ofensas. Aleluya. Te pido, Señor, que nos ayude a tener un liderazgo que revele tu nombre. Que donde quiera que nosotros estemos, la gente al vernos pueda verte a ti. Señor, que tú nos des un corazón noble, un corazón de misericordia, un corazón generoso, un corazón que te ame, un corazón que te sirva, un corazón que te sea fiel. Señor, te damos gracias porque tú siempre nos escuchas. Señor, que nuestro modelo sea siempre tú. Líbranos de tentación, líbranos del mal. Señor, guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón. Abra sus labios y dígale: Señor, guarda mi mente, guarda mi corazón, guarda mis sentimientos, guarda mis emociones, guarda mi entrada, guarda mi salida. Señora, permite que todo lo que yo haga sea conforme a ti, que todo lo que yo haga sea conforme a tu palabra, que todo lo que yo haga, Señor, sea conforme a lo que tú has establecido y a lo que tú has declarado para mi vida. Enséñame, Señor, tu palabra. Permíteme siempre orar, Señor, pero también permíteme entender tu mensaje al orar. Permíteme leer la Biblia, Señor, y que mis emociones no me jueguen en contra. Que al yo leer tu palabra, Señor, la revelación de tu palabra pueda venir a mi mente, pueda venir a mi corazón. Te damos gracias, Señora. Te damos gracias porque hemos sido llamados. Aleluya. Diga conmigo: gracias, Señor. Diga: gracias, Señor. Aleluya. Mire, hermano, sus manos Dios la quiere utilizar. Aleluya. Su corazón Dios lo quiere utilizar. Tus pies Dios lo quiere utilizar. Tus pensamientos Dios lo quiere utilizar. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado. Todos los que estamos aquí somos útiles y funcionales en la iglesia. No permitamos que las corrientes de este mundo nos ahoguen. No permitamos que el miedo, el temor nos ahogue. No permitamos que seamos tan influenciados por el mundo que la vida del Espíritu sea inhibida de nosotros.
nosotros, aleluya. Dígale, Señor, úsame, pero también dile, Señor, transfórmame conforme a tu imagen, transfórmame conforme a tu voluntad, transfórmame conforme a tu palabra, transfórmame conforme a ti, Señor, transfórmame conforme a ti, transfórmame conforme a ti, Señor. Creemos en ti, Señor, aleluya. ¿Será que aquí hay una iglesia que cree en el Señor? Dígale, Señor, creemos en ti, esperamos en ti, hemos creído que somos como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece, que sin importar los cambios en el mundo, nuestra mente se transforma, sin importar las influencias, el Espíritu Santo es nuestra mayor influencia, sin importar nuestro cansancio, Cristo será siempre nuestra vía de escape, Cristo siempre será nuestra vía de escape. Señor, te adoramos, queremos ser una iglesia sana, queremos ser una iglesia santificada, queremos ser una iglesia íntegra, queremos ser una iglesia que te revele, aleluya. Vamos, abra sus labios, yo siento una unción especial aquí, abra sus labios, dile, Cristo, revélate en mis hijos, revélate en mi familia, revélate en mi ministerio, revélate en mi matrimonio, dígale, revélate en mis finanzas, revélate en mi ciudad, diga, Señor, revélate en mis otros hermanos, revélate en cada predicador, revélate en cada pastor, revélate en cada líder, revélate en cada orador, revélate, Cristo, aleluya, revélate, Cristo. Alguien le dice, Señor, revélate, aleluya, revélate, aleluya, revélate, Cristo, que tu reino, no escucho una iglesia orando, aleluya, que el reino de Cristo sea establecido en la tierra, que el reino de Cristo sea establecido en la tierra. Aleluya. Que su reino sea establecido en tu vida, que su reino sea establecido en tus hijos. Iglesia, nuestra mayor influencia tiene que ser Cristo, nuestra mayor influencia tiene que ser el Espíritu Santo. Un verdadero líder cuida su mente, un verdadero creyente cuida sus relaciones personales, un verdadero creyente cuida sus conversaciones, un verdadero creyente cuida lo que escucha, iglesia, cuida lo que miras, cuida donde vayas, cuida tus amigos. Dile, Señor, elígeme mis amigos, dile, elige mi familia, aleluya. Dígale, elige, Señor, el lugar donde voy a trabajar, donde voy a estudiar. Señor, permite que tu mayor influencia, mi mayor influencia seas tú, aleluya. Señor, queremos ser llenados de tu presencia, aleluya, queremos ser llenados de tu presencia, Señor, queremos ser llenados de tu presencia. Redirecciona, Señor, nuestras inclinaciones a ti, redireccionas nuestras inclinaciones a ti, redirecciona nuestras inclinaciones a ti, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Den un aplauso al Señor y la persona que continúa.